Bienvenidos a los videotutoriales de Pimol Bio. En este tutorial vamos a ver cómo utilizar la función virus VIH para analizar mutaciones de resistencia. Las secuencias de este tutorial proceden de la base de datos pública de Los Álamos. El enlace a la base de datos está en la descripción. Vamos a utilizar las secuencias de proteasa, integrasa, transcriptasa inversa y cápside que rastreamos en el videotutorial anterior. Pero primero vamos a preparar las secuencias. Para el análisis de mutaciones de resistencia, mutación individual, las secuencias de entrada deben estar en aminoácidos y alineadas. Nuestras secuencias están en nucleótidos, así que primero tendremos que traducir. Para ello vamos a Herramientas, Traducción. Seleccionamos la carpeta de entrada. Marcamos Traducir. En este caso no vamos a eliminar gaps ya que ya fueron eliminados en el videotutorial anterior. Elegimos el marco de lectura y escogemos la carpeta de salida. Hacemos clic en Calcular. Estas son nuestras secuencias de entrada de la transcriptasa inversa en nucleótidos. Y estas son las secuencias recién traducidas a aminoácidos. Una vez que tenemos traducidas nuestras secuencias, vamos a alinearlas. En Alineamientos, escogemos Alineamientos múltiples. En Entrada, seleccionamos la carpeta con las secuencias traducidas. En este ejemplo no vamos a marcar Conservar inserciones, ya que nuestras secuencias no tienen ninguna. En Secuencias por archivo, escribimos 1. El valor 1 puede escribirse por defecto y cuando queremos alinear secuencias incompletas con respecto a la referencia, o cuando el número de secuencias sea elevado y su longitud relativamente grande. En caso de que las secuencias tengan muchas mutaciones, inserciones, delecciones y cambios de residuos, con respecto a la secuencia de referencia, y el número de secuencias y la longitud de estas no sea demasiado grande, es recomendable introducir el número total de secuencias que tenga el archivo de entrada. También se puede realizar un alineamiento múltiple dividiendo el archivo original en paquetes con menor número de secuencias, si nuestra entrada contiene secuencias muy mutadas y el archivo es muy pesado, ya sea por la longitud o el número de secuencias. Por ejemplo, si tuviéramos 5000 secuencias de estas características, introduciríamos un valor entre 100 y 500 para dividir el archivo original en paquetes con menor número de secuencias. Pero en este caso, podemos marcar 1, ya que nuestras secuencias no tienen estas características. En referencia introducimos la secuencia de referencia. Yo la tengo aquí copiada. En este caso, como la entrada está traducida, la secuencia de referencia irá en aminoácidos. Hay que asegurarse que no quedan espacios ni saltos de línea. Si las secuencias de entrada estuviesen en nucleótidos, la secuencia de referencia también tendría que estar en nucleótidos. Escogemos la carpeta de salida. Y hacemos clic en Calcular. Ya podríamos analizar las mutaciones de resistencia, pero primero vamos a clasificar nuestras secuencias según la variante del VIH. Para ello vamos a Herramientas, Filtros, Filtrado por encabezado. Escogemos la carpeta de entrada. Marcamos el ítem del encabezado porque queremos filtrar las secuencias y el separador. Esto se puede comprobar mirando el nombre de nuestras secuencias. En este caso, la variante es el ítem 1 y el separador es un punto.
Por tanto, marcamos ítem 1 y en separador escribimos un punto. Con esta función también se pueden eliminar gaps y traducir directamente. Escogemos la carpeta de salida y hacemos clic en calcular. Ahora nuestras secuencias están separadas por variante. También podríamos separarlas por país, año o cualquier otro dato del encabezado. Para saber de forma rápida cuántas secuencias tenemos de cada variante, vamos a utilizar la función contar secuencias dentro de herramientas. Introducimos la carpeta de entrada, que es la que contiene nuestras secuencias filtradas por encabezado. En formato seleccionamos tabla para contar todas las secuencias. Escogemos la carpeta de salida y nombramos el archivo con la extensión CSV. Hacemos clic en calcular. El resultado puede abrirse con Excel. Vemos los FASTA filtrados por variante y el número de secuencias en cada uno. Para visualizar mejor la tabla podemos eliminar el resto del encabezado fácilmente con reemplazar. Luego los ordenamos por subtipo, CRF y URF. Aquí ya tenemos nuestra tabla de variantes ordenadas y cuántas secuencias hay en cada archivo. Si queremos saber cuántas de esas secuencias contienen mutaciones, seleccionaríamos secuencias mutadas en lugar de tabla en formato. Introducimos la secuencia de referencia y marcamos si nuestras secuencias están en aminoácidos o nucleótidos. Modificamos el nombre del archivo de salida con la extensión CSV. Hacemos clic en calcular. De un vistazo sabemos que todas nuestras secuencias presentan alguna mutación con respecto a la secuencia de referencia, ya que todas marcan 100% en porcentaje. Con nuestras secuencias traducidas y alineadas volvemos a virus, VIH, mutaciones de resistencia, mutación individual. Aquí podemos escoger si queremos estudiar mutaciones adquiridas o transmitidas. Las mutaciones de resistencia del VIH integradas en EpimolBio se encuentran descritas en el anexo 1 del manual de usuario. Para las mutaciones adquiridas del VIH-1, EpimolBio se basa en las mutaciones y clasificación contempladas en la base de datos de resistencias del VIH de Stanford. Para las mutaciones de VIH-2, el programa integra el listado de Stanford junto a la HIV2 EU Tool versión 2 de 2015 y el artículo Zhou et al. De 2020. Para las mutaciones transmitidas, el programa emplea las mutaciones y clasificación de Stanford para inhibidores de la proteasa y de la transcriptasa inversa, y el listado de SDRM para inhibidores de la integrasa, descrito por Zhou et al. 2020. El enlace a la base de datos de resistencias del VIH de Stanford está en la descripción. Las mutaciones integradas en EpimolBio se actualizan periódicamente. Primero vamos a analizar las mutaciones adquiridas para los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos en VIH-1.
Para ello escogemos nuestra carpeta de entrada dividida por variantes. En tipo de mutación escogemos MDR y TIAN. También podríamos ver las mutaciones de resistencia a inhibidores de la proteasa, no análogos, inhibidores de la integrasa y de la cápside, escogiendo la proteína correcta como archivo de entrada. Marcamos VIH1. En caso de estar analizando VIH2, marcaríamos la otra casilla. La diferencia es que en tipo de mutación solo podremos marcar inhibidores de la proteasa y TIAN o inhibidores de la integrasa, ya que en VIH2 no se emplea ni TINAN ni inhibidores de la cápside. En formato de salida hay tres tipos de formato: lista, tabla y tabla resumen. Vamos a realizar el análisis y comprobar cada uno de ellos. Escogemos la carpeta de salida y nombramos el archivo con la extensión HTML. Hacemos clic en calcular. En el formato lista se muestran solo las posiciones que contienen mutaciones de resistencia para alguno de los archivos de entrada. En el encabezado está descrito el archivo analizado y la clasificación de las mutaciones. En la columna Residuos se pueden ver todos los residuos encontrados en las secuencias analizadas y su porcentaje coloreado según el código de colores. El código de colores se puede consultar en el manual de usuario y en el archivo HTML. Las mutaciones estarán indicadas con un asterisco rojo. Al final de cada fila, en la columna Posiciones totales, aparece el número total de secuencias válidas para esa posición que están presentes en el archivo analizado. En el formato de salida tabla veremos en la primera columna el nombre de los archivos de entrada y en las demás la mutación detectada con la celda coloreada según el código de colores, así como su porcentaje de aparición. Arriba veremos la clasificación de las mutaciones. En tabla resumen se muestra en la primera columna Archivo el nombre de los archivos de entrada. En las siguientes columnas se muestra el tipo de mutación de resistencia según su clasificación, con los residuos encontrados coloreados según su porcentaje, siguiendo el código de colores anteriormente descrito. Si no hubiésemos dividido nuestras secuencias por variante, veríamos la misma información con todas las secuencias juntas, teniendo en cuenta que el porcentaje se calcula sobre el total de secuencias analizadas y por tanto será diferente. Para el análisis de mutaciones transmitidas, el proceso es el mismo, solo que en este caso Epimol-Bio emplea su lista de mutaciones transmitidas para el cálculo de resistencias, por lo que no veremos mutaciones a la cápside, por ejemplo. Los formatos de salida son iguales. En el análisis de mutaciones de resistencia opción codones se pueden estudiar los codones que, al traducirse, generan mutaciones de resistencia del VIH1. El archivo de entrada debe ser la carpeta que contenga las secuencias alineadas de la proteína de Pol o la cápside que se quiera analizar en nucleótidos. En este caso vamos a analizar la proteasa. En tipo de MDR seleccionamos MDR-IP para estudiar los inhibidores de la proteasa.
Se podrá realizar el estudio de la secuencia completa o buscar mutaciones específicas en uno o varios codones marcando Seleccionar mutación y añadiendo una o varias mutaciones válidas en el campo Mutaciones. Si no se selecciona ninguna mutación concreta, se mostrarán todas las posiciones que contengan mutaciones de resistencia. En Salida seleccionamos la carpeta de salida y nombramos el archivo con extensión HTML. Hacemos clic en Calcular. En el archivo de salida aparece en la parte superior el título del análisis, seguido del nombre del archivo de entrada y el tipo de mutación analizada, clasificada según Stanford. En este caso, MDRIP principales, accesorias y otras. En la columna Posición aparecen las posiciones que contienen mutaciones de resistencia. En la columna Residuos aparecen todos los residuos encontrados para esa posición junto al codón que lo codifica y el porcentaje de aparición de dicho codón coloreado según el código de colores. Las mutaciones de resistencia se indican con un asterisco rojo. Los codones no codificantes se indican con un símbolo de interrogación. En la columna Codones totales se describe el número total de secuencias válidas para esa posición que están presentes en el archivo analizado. Si no se detecta ninguna mutación en alguna de las filas, el archivo de salida muestra lo que hay en esa posición aunque no esté mutado. Si en mutaciones de resistencia codones queremos buscar mutaciones concretas, marcamos Seleccionar mutación y la introducimos en la caja de mutaciones en aminoácidos. En caso de introducir más de una, deben estar separados por comas sin espacios. Por ejemplo, M46I y 50V, ambas mutaciones de resistencia principales a inhibidores de la proteasa. Seleccionamos la carpeta de salida sin nombrar el archivo. Ya que en este caso se nombra automáticamente según las mutaciones de resistencia introducidas en el campo Mutaciones. La salida es similar, pero solo veremos las posiciones de las mutaciones que hemos introducido en el campo Mutaciones. En este caso, la posición 46, detectando la mutación M46I en el 0,94% de las secuencias, y la posición 50, detectando la mutación I50V también en el 0,94% de nuestras secuencias totales. Y esto es todo para el videotutorial de hoy, donde hemos aprendido a utilizar la función virus, VIH, mutaciones de resistencia, tanto para mutaciones en codones como mutaciones individuales, adquiridas y transmitidas.